Amén. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18. Vamos a leer de manera alternada, dice la palabra de Dios. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Todos? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pueden tomar asiento. Y bueno, esto ya lo vimos en el capítulo 10. Vamos a orar, nos vamos a casa, amén. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1 y en el versículo 2. Versículo 1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios comienza en este capítulo cuando finalmente Pedro ha regresado de Cesarea, y recordemos que en el área de Israel, en el mapa bíblico, existen 2 Cesareas. La primera de ellas es la que encontramos aquí, que está al norte de Jope. Iba a poner un mapa, pero mi computadora no estaba conmigo y tuve algunos inconvenientes. Pero en la parte de atrás, algunos de ustedes tienen unos mapas bíblicos. Y en ese mapa, si encuentras en la parte de atrás, puedes ver que arriba de Jope está en el límite de lo que en ese tiempo se consideraba Judea. Y bueno, es parte del imperio ahora romano, pero Jope se encuentra en el límite de Samaria. Y arriba de Jope se encuentra Cesarea. Esa Cesarea la conocemos hoy en día como Cesarea Marítima. La otra Cesarea, que está más al norte, hacia lo que es Dan, no sé si se acuerdan en la Biblia cómo habla de cuando nos da un pasaje bíblico, dice: de Dan hasta Berseba.
La otra Cesarea, que es la que conocemos como Cesarea de Filipo, está más al norte, no es la misma que estamos ahorita leyendo. Y entonces Pedro sale de Jope, y Jope es una ciudad que aún existe. Es una ciudad que se encuentra a un ladito de Tel Aviv. Se llama hoy en día Jaffa, y esta ciudad marítima es también de donde un profeta sale. ¿Alguien se acuerda? Cuando sale Jonás, sale de este mismo lugar. Y entonces Pedro está ahí, es llevado aquí lo tengo, es llevado a 60 kilómetros al norte hasta Cesarea, donde estaba Cornelio. ¿Cuántas personas llegan a ver a Pedro? ¿Alguien se acuerda? Tres personas, voy a hacer como el hermano Melec, ¿verdad? A ver si se acuerdan. 3 personas llegan, son enviadas desde el norte, ahí en Cesarea, son enviadas por Cornelio y hablan con Pedro. Pedro entonces va con ¿cuántos hermanos? 6 hermanos lo acompañan, llegan a Cesarea, y ahorita vamos a ver rápidamente, no vamos a tomar el tiempo, pero ahora Pedro, aquí en Hechos capítulo 11, está regresando ya no a Jope, ahora está regresando a Jerusalén. Y de Cesarea, que está al norte en Samaria, a Judea o a Judá hay 135 kilómetros, que es un poquito más del doble de la distancia que era de Jope a Cesarea. Entonces vamos a ver más o menos, ¿verdad? Está aquí Jope, va al norte cerca del mar Mediterráneo, llega a Cesarea, le habla a la familia de Cornelio y a sus amigos más íntimos, son salvos, y de ahí Pedro se regresa el doble de camino hasta Jerusalén. Pero ¿por qué si va hacia el sur? La Biblia dice cuando él sube. Bueno, la razón es porque siendo Jope y Cesarea, estando a un lado del mar, estaban a nivel del mar. ¿Cuántos han vivido cerca del nivel del mar? Dice el himno: en el mar la vida es más sabrosa. Y entonces ahí estaba Pedro, ahí estaba Cornelio, pero ahora están regresando a Jerusalén. Jerusalén se encuentra aproximadamente 750 metros sobre el nivel del mar. Por eso dice la palabra de Dios que cuando han subido a Jerusalén, cuando Pedro subió a Jerusalén, entonces versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2: y cuando Pedro, ¿qué? Subió a Jerusalén, 750 metros sobre el nivel del mar, 135 kilómetros desde Cesarea Marítima, dice: disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres que incircuncisos y has comido con ellos? Yo no sé, pero siento que la manera en que reciben a Pedro no es celebración. La manera que reciben a Pedro es: se están agarrando del chongo con Pedro, diciéndole: ¿por qué les hablaste de Cristo? Hace años recuerdo una iglesia no muy lejos de aquí, en donde el pastor me llamó desanimado y me dijo: pastor, en la iglesia que estoy pastoreando se reunió cierta cantidad de dinero, fuimos al parque, nos gastamos tanto, y hubo hermanos de nuestra iglesia que se enojaron por haber gastado tanto dinero.
Yo le pregunté, ¿y cuántos fueron salvos? Él me dijo, pastor, tuvimos como unas 30, 40 personas en esta campaña evangelística en donde personas fueron salvas. Y en ocasiones vemos algunas cosas en las cuales para nosotros quizás son más importantes, pero déjame decirte que no hay cosa más importante que la salvación de las almas de las personas. La salvación de las almas de las personas es más importante que cosas que a mí me hagan enojar. Estos hermanos estaban, y no me malentiendas, estos hermanos guardaban la ley. Y dice, los hermanos de la circuncisión, los hermanos que guardan la ley. Pero ellos están diciendo, ¿por qué entraste a una casa de incircuncisos? Pregunta, ¿había Moisés dejado en la ley prohibido entrar a casas de incircuncisos? No. Moisés, y en la ley de Moisés no se prohibía que judíos entraran o platicaran. El Señor Jesucristo habló con varias personas que no eran judíos, pero lo que sí dejó Dios fue que no se mezclaran. De tal manera que los de la circuncisión ahora estaban exagerando un poquito la ley de Moisés. ¿Por qué has entrado en esas casas de esos incircuncisos? Ellos que no guardan la ley, ni siquiera son judíos, son gentiles. Y dice la Biblia que se estaban peleando contra Pedro. En vez de decir, wow, no entendemos qué fue lo que pasó, cómo fue que terminaste yendo a hablar a Cornelio y a esas personas de Cristo. No, para ellos había otras cosas más importantes, era la ley. Y sí, hay que guardar lo que dice la palabra de Dios. Y sí, hay que hacer lo que dice la Biblia. Pero cuando se trata de ver gente salva, hay que a veces poner un poquito a un lado nuestro orgullo y dar gloria a Dios por la gente que ha sido salva. Versículo 4 dice la Biblia, y de aquí nos vamos a leer hasta el versículo 14, gloria a Dios. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden. Wow, me gusta cómo aquí dice la Biblia, empezó porque estos hermanos, yo me imagino que no estaban dejando hablar a Pedro. Y entonces Pedro dice, ok, les voy a contar por orden el suceso de las cosas para que ustedes sepan cómo sucedió todo. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿qué estaba haciendo? Surfeando, porque Jope, recordamos, está en la playa. ¿Estaba surfeando Pedro? No. ¿Estaba pescando? No. Dice, estaba orando. Y vi en éxtasis una visión, algo, y no era porque comió muchos chilaquiles ni mucha pizza. Amén. Dice, vi algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres. Entre ellos a lo mejor unos cuantos puerquitos, y quizás hasta vio a los puerquitos adentro de unas tortillas de la oriental, ya metidos, cocinados. Quizá vio ahí, ¿qué más no podían comer los judíos? Conejo, y a lo mejor unos cuantos conejitos ahí asados. ¿Qué más no podían comer? Murciélagos tampoco, pero yo creo que hay cosas buenas que podemos comer, ¿verdad? Y dice, y todas esas cosas, fieras y reptiles, hace nuestro aniversario, me sirvieron
ancas de rana. ¿Cuántos han comido ancas de rana? ¿Alguien ha comido ancas de rana? Sabrosas, creo que más ricas que las semitas. Y quizá había ancas de rana, yo no sé, pero dice fieras, reptiles y aves del cielo. Versículo 7. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata. Mire, no venía ya cocinado, lo tenía que cocinar. Mata y come. Y dije: Señor, no. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con Pedro. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Con el Señor, con Dios. Y Pedro le dice: no. ¿A quién le dijo no? A Dios. Le dijo no. Ahora el Señor tuvo paciencia con Pedro, no acabó con él, porque Dios pudo haber usado a alguien más. Pedro era alguien que contestaba a veces sin pensar, hacía, cortaba, mochaba la oreja de ahí de alguien sin mucho pensar. Salía y brincaba hacia el mar y ya estaba de repente caminando sobre el mar. Y era alguien, ¿cómo se le llama a este tipo de personas? Atrabancado. Pedro era atrabancado. Y le dije al Señor: no voy a hacer lo que tú me dices. Pregunta: ¿has alguna vez dicho no al Señor? Que Dios quería que tú hicieras algo y tú le dijiste no. Dios te dijo: pórtate bien. No. Y Pedro le dice no al Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró, ¿qué dice aquí? Jamás en mi boca. Pedro era alguien que se había mantenido conforme a la ley. Pedro no dijo al Señor: ay, Señor, me agarraste. Llegué aquí a Jope y subí aquí a la azotea, y mientras estaba en la azotea, en vez de orar, yo le dije a los hermanos: ¿saben qué? No quiero que me molesten, voy a estar orando, pero realmente estaba haciendo otras cosas. Hace años un misionero, no voy a decir dónde estaba, pero estaba en Sudamérica, y estando en esa iglesia, una iglesia grande y bendecida por el Señor, este misionero le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Me voy a ir a las montañas a orar. Y se fue a las montañas, según él, a orar, pero no se fue a orar. Se fue a casarse con otra mujer. Y la historia es complicada y no lo voy a contar toda, pero después de un mes regresó, y después de 6 meses le dijo otra vez a la iglesia: voy a ir a orar. ¿Y estaba orando? No estaba orando. Estaba en malos pasos. Estaba en malos pasos. Pedro no hizo así. Pedro no se subió a la azotea y dijo: voy a orar. Y de repente empezó a hacer ahí unas hamburguesas de carne de cerdito. No, dice Pedro: Señor, jamás. Pedro en su vida no había nunca comido cosa inmunda. Y que Dios nos diera a nosotros esta actitud de obediencia. No estoy diciendo que porque Pedro fue perfecto en esto, debemos de ser perfectos, pero Jesús me dice: sed pues perfectos. Por un lado, hay que reconocer ciertamente el vivir para Dios tiene sus bemoles. Es a veces difícil, pero por el otro lado tenemos el Espíritu Santo de Dios que te ayuda y que nos ayuda para vencer cualquier cosa, cualquier pecado, porque es Dios quien vive en mí. Entonces Pedro dice: no. Y porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Sabes que Pedro era el hombre del 3?
Porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces iba a negar Pedro al Señor Jesús? 3 veces. Cuando aquí se presenta este lienzo, ¿cuántas veces se presenta? 3 veces. Cuando llegan a estas personas de Cesarea Marítima, ¿cuántos llegan? 3. Muchas de las cosas que le suceden a Pedro son en números de 3. Y dice, y esto, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, ¿sin qué? Sin dudar. El Espíritu Santo está en mayúscula, y es el Espíritu que me dice, no dudes en hacer esto. Cuando estamos caminando con el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo y estamos en su presencia del Espíritu Santo, yo creo que es el Espíritu Santo que me puede decir a través de su poder, me puede decir, mira, haz esto sin dudar. Pero pastor, ¿qué tal si va en contra de la palabra de Dios? ¿Ok? El Espíritu Santo nunca te va a pedir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. No te va a decir, deja a tu mujer. Amén. No te va a decir, di esa mentira. No te va a decir, roba, porque es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice la Biblia, versículo 12, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que es Cornelio. Versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Salvo. Subraya esa palabra si no la tienes escrita. Yo lo que tengo es esto en mi Biblia. Ahí en Hechos capítulo 10, versículo 1 y versículo 2, yo tengo en mi Biblia escrito que Cornelio, yo le puse ahí, no era salvo. Al final del versículo 2 yo le puse, Cornelio no era salvo. Y luego le puse una flechita y le puse Hechos 11:14. ¿Por qué? Porque ahí en Hechos 11:14 nos explica que Cornelio fue salvo. Nos da la conexión, nos da la respuesta de la razón por la cual Dios envía a Pedro. ¿Para qué? Para que Cornelio fuera salvo. No para que Cornelio comenzara a asistir a una iglesia. Sabes que asistir a una iglesia no nos salva. No para que Cornelio se bautizara, aunque es bueno bautizarse, pero después de ser salvos. No para que Cornelio empezara a hacer buenas obras, porque las buenas obras no te van a salvar. Dice ahí, él te hablará palabras. ¿Quién él? Pedro. Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Aquí hubo una promesa de Dios para Cornelio. ¿Cuál fue la promesa? La promesa era que si él enviaba a estos hombres a traer a Simón Pedro desde Jope, 60 kilómetros, 60 kilómetros son 23 horas con 30 minutos, según Google Maps. Y entonces les digo, a ver que vayan por Pedro. ¿Dónde está? Pues hasta Jope. Y estos hombres tienen que caminar 60 kilómetros. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que algunos quizás sí, cuántos de ustedes alguna vez han caminado 60 kilómetros? Quizá en la sierra, quizá no sé, 60 kilómetros. Hay evangelistas y pastores de antaño que tenían que caminar días para llegar al lugar y evangelizar. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo, el hijo del hermano Javier? Hace como 3 meses
Me dijo, pastor, ore por mí, vamos a salir a los pueblos no evangelizados. Y salieron en carro 2, 3 días, llegaron a un punto en donde los carros no pasaban más, y de ahí tuvieron que caminar 2 o 3 días más, subiendo a las montañas ahí cerca de el Himalaya, no están cerca, pero las montañas ahí, para ir y llevar el evangelio. Y a mí se me hizo algo increíble de estar dispuestos de llevar el evangelio a lugares donde personas nunca han escuchado. Hermano, vamos a ir al Zócalo. ¿Qué tan lejos está? 1 kilómetro. Ay, pastor, está muy lejos. Okay. Entonces vamos a ir a Hechos 16:28. Hechos 16:28 dice: mas Pedro clamó a gran voz diciendo, esto en referencia a Pablo y Silas están encarcelados por predicar la palabra de Dios. Hay un carcelero que está viendo todo, y después de un terremoto él piensa, el carcelero, que todos se han escapado y está a punto de hacerse el harakiri, ¿verdad? Se va a matar. Y Pablo le dice, no te mates. Si ese carcelero te hubiera golpeado y hubiera dado unos 20 golpes o 20 macanazos, y ves que se va a matar, ¿tú qué hubieras dicho? Que se mate, ¿verdad? Porque nos hizo daño. Pablo y Silas dijeron, no te mates. Y es lo que está sucediendo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué respondieron? Cree en Jesús. Y luego, ¿qué más? Y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes que para ser salvo tienes que creer en Jesús? Pablo y Silas no dijeron, ¿sabes qué? Tienes que bautizarte. No dijeron, tienes que hacerte de nuestra religión. No dijeron, tienes que dejar la cerveza. No dijeron, tienes que dejar de ser un carcelero tan irritable como tú lo eres. No, le dijeron, tienes que creer en Jesús. Para ser salvo, tienes que creer en Jesús. Si tú estás aquí en esta noche y no eres salvo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que creer en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que cambiar tu manera de vivir para ser salvo, aunque después, cuando Cristo te salva, Él cambia tu manera de vivir. No tienes que unirte a una religión, no tienes que hacer cosas nuevas o buenas. La salvación solamente viene por el hecho de creer en Jesús. Ve lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. La salvación es por creer en Jesús. Cornelio, Dios le dijo a Cornelio, envía hombres y cuando ellos lleguen te van a hablar cosas y tú vas a ser salvo, tú y tu familia. Tú y tu familia. ¿Cuántos de ustedes tú fuiste la primera persona en ser salvo en tu hogar? ¿Alguien? ¿Cuántos de ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9, como 10. Ok. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el evangelio no había llegado a los tíos, a los primos, a tus papás. Tú fuiste la primera persona salva. Y yo creo que cuando leíste este versículo de Hechos 16:31, comenzaste a orar por tu familia. Y poco a poco, varios de tus familiares
ahora han sido salvos. Gloria al Señor. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que más personas conozcan de Cristo. Efesios 2:8, ¿qué dice? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras. La salvación no es por obras. La salvación es por poner mi fe en Jesús. La salvación es por creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario, que Jesús derramó su sangre por mí, Jesús dio su vida por mí, Él fue el Cordero de Dios, Él pagó por todos mis pecados, y lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe en Jesús, es creer en Jesús, creer que Él te puede dar vida eterna, es a través de Jesús. De tal manera que dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Versículo, vamos a regresar a Hechos capítulo 11, versículo 15. Hechos 11, 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto se encuentra allá en Hechos capítulo 1, versículo 5. No vamos a ir ahí. Y ya explicamos un poquito acerca del poder del Espíritu Santo en el capítulo 10, de cómo desciende sobre ellos también. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos ¿qué? Creído en el Señor Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice ahí, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sabes que Pedro reconoció y dijo, yo no puedo estorbar la obra de Dios? Pregunta, ¿has alguna vez estorbado a Dios? ¿Has alguna vez estorbado a Dios? Ve lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 2, 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿qué? Satanás nos estorbó. ¿Sabes quién es el que estorba la obra de Dios? Satanás. Satanás no quiere que gente sea salva. Satanás no quiere que tú seas salvo. El diablo, su meta es estorbar la obra de Dios. ¿Qué quiere decir estorbar? A ver, Jorge, ven para acá. Ven para acá, Jorge. Te estás portando mal. No, no es cierto. Vamos a suponer que vamos a suponer que yo quiero salir, pero Jorge está aquí en la puerta, pero yo quiero salir. Y entonces Jorge está ahí y no se mueve. Yo quiero pasar y él está ahí y no me deja pasar. No hay otra manera realmente, porque esta es la única forma, pero él no se mueve. ¿Sabes lo que él está haciendo? Él me está estorbando. En ocasiones nosotros estamos ahí, estamos impidiendo, ahora date la vuelta, estamos impidiendo que gente de allá afuera venga a conocer a Jesús. El que impide eso, ¿sabes quién es? Es el diablo. No le quites el trabajo al diablo. Amén. No tomes su lugar. No te pongas ahí en la puerta para estorbar.
¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es hacernos a un lado e invitarlos a entrar. Debemos de decir al Señor, Señor, ¿cómo me puedes usar a mí? No para estorbar, sino para invitarlos a entrar. Dice la palabra de Dios, fuérzalos a entrar. Gracias, Jorge. Entonces, ¿alguna vez has estado en alguna situación que alguien te está estorbando? Ve lo que dice Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. ¿Alguna vez has estado en alguna situación en donde quieres pasar o simplemente alguien en la calle te está estorbando? Aquí nosotros al venir a la iglesia normalmente tomamos la avenida Atlixcayotl, y cuando vamos a dar vuelta ahí en Cúmulo de Virgo, normalmente yo no tomo la primera salida, yo tomo la segunda salida, la que no se debe de tomar, ¿verdad? Pero ahora ya cerraron la segunda salida y tenemos que todos entrar por la primera salida. Es salida y cómo está entrando uno, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por ahí, enfrente ahí hay una farmacia Fleming y uno entra allá como la de Virgo y se hace ahora una fila grande. Y le estaba diciendo a mi esposa, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién se le ocurrió esto? Todas estas personas ahora me están estorbando, y no nos gusta cuando alguien nos estorba. Pero dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. Pablo escribiendo a los Gálatas, y luego escribe, ¿quién os estorbó para no qué? Obedecer a la verdad. Sabes que estos cristianos de Galacia estaban viviendo para Dios, pero de repente vinieron algunos con falsas doctrinas, con doctrinas en donde se les estaba diciendo que ahora tenían que guardar la ley y tenían que hacer esto y aquello, y ahora los están estorbando. En tu vida cristiana va a haber cristianos que te van a estorbar para seguir la verdad. Y en ocasiones ya ni siquiera te van a estorbar, ya tú solito te metes a YouTube y empiezas a escuchar predicaciones chuecas, con doctrina chueca. Y Pablo dice, ¿quién te estorbó? Y tú vas a tener que responder y decir, ay, YouTube, ay, Instagram, ay, Facebook, ay, esto, aquello. No lo chequé bien, no me aseguré que era una buena doctrina. Tú mismo le estás quitando el trabajo al diablo. Lucas capítulo 17, versículo 2. Lucas 17, versículo 2. Pablo pregunta, hey, tú estabas corriendo bien. Estabas corriendo bien. Y me pregunto si alguno de ustedes estaba corriendo bien. Me pregunto si tú hace 6 meses estabas corriendo bien. Me pregunto si hace 1 año estabas corriendo bien. ¿Qué quiere decir corriendo bien? Pues que estabas corriendo bien en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo. Estabas animado, estabas prendido, estabas leyendo tu Biblia, estabas orando. Pero ahora ya no estás orando, ya no estás leyendo tu Biblia, ya no estás hablándole a alguien de Cristo, ya ni siquiera estás viniendo a la iglesia, ya no estás corriendo bien. Pero gracias a Dios he visto un cambio en los últimos días. Dios está haciendo algo en nuestra iglesia y gloria a Dios por eso. Lucas 17:2. Mejor le fuera, o sea, esta persona, que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús dijo, dejad a los niños de venir a mí, pero si tú estorbas a uno de estos pequeñitos que quieren venir a Jesús y tú lo estás estorbando, wow, estás mejor. Sería que se te atase una piedra de molino que dejar que uno de estos pequeños o cualquiera persona se acerque a los pies de Jesús.
El venir a los pies de Jesús es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y es uno de los trabajos más importantes en los que podemos trabajar. Si Jesús está diciendo, si tú impides a alguien venir a mí, o copelas o cuello, casi. Pero por el otro lado, lo que Jesús también estaba diciendo, si tú estás participando en traer a alguien que no conoce de Cristo y lo traes a Jesús, wow, la recompensa es grande. De tal manera que no estorbemos la obra de Dios. Dice Pablo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Versículo 18, para terminar, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, ya no podían decir nada más. Callaron y después glorificaron a Dios diciendo, ahora ya estaban, les entró lo pente, ¿verdad? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Gloria a Dios que también a nosotros los gentiles Dios nos ha dado vida a través de Jesús. Amén. Y estos hermanos que estaban tan enojados, estaban discutiendo, no podían entender, después de que Pedro les dijo, serenos morenos, déjenme y les explico. Y hermano, a veces, ¿no crees que nos enojamos muy rápido? Y en vez de ir y hablar con el hermano, la hermana, y decir, hermano, hermana, ¿por qué agarró el sartén de la cocina? O ¿por qué sacó esto? ¿Por qué sacó aquello? Y a veces tenemos que decir, somos hermanos, hay que platicarlo. Te voy a decir algo, ya con esto termino. Una de las razones que entre nosotros no hay confrontación es porque somos precisamente hermanos. Pero lo que acarrea la no confrontación es o son problemas más adelante. Porque no queremos la confrontación. Y entonces decimos, ¿por qué me miro así? No lo va a confrontar, no la va a confrontar, ya sé, le caigo mal. Y entonces empezamos nosotros por esa no confrontación y porque somos hermanos, no hablamos con la persona, con el hermano o la hermana. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Habla con él. Habla con ella. Hermano, quiero hablar con usted, hermana, quiero hablar con usted. Siento como que algo pasó, algo sucedió, no sé qué está pasando, pero no estorbemos la obra de Dios. Y entonces Pedro, en orden, les cuenta y ellos callaron, dijeron, ok. Ya cuando les cayó el 20, empezaron a brincar y a regocijarse porque Cornelio y su familia y a los gentiles se les había dado esta oportunidad, se nos ha dado esta oportunidad de ser salvos. Amén. Y gloria a Dios por eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias.